salud. Y me da mucho gusto que vamos a hablar de la importancia de la autoexploración para poder diagnosticar adecuadamente el cáncer de testículo. Y para hablar de ello, le doy la bienvenida a alguien que de verdad respeto y admiro mucho, que es el doctor Lenin Rojas Buendía, urólogo extraordinario profesional del Hospital Ángeles Acoxpa. ¿Cómo estás, querido Lenin? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ethel? Buenas tardes, gusto en saludarte muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me encanta que podamos hablar de estos temas que en algunas ocasiones podrían molestar, pero yo creo que aquí la molestia se quita cuando hay diagnósticos oportunos, cuando yo creo que hacer esta conciencia de que los hombres se autoexploren, que conozcan sus testículos, que sepan lo que está bien y lo que está mal y poder pues pedir ayuda en caso necesario, que ojalá siempre sea a tiempo. Es correcto, efectivamente, el cáncer de testículo es una enfermedad, pues si bien es rara, se reportan alrededor de 1,200 casos al año, según estadísticas. Cada país tiene sus estadísticas, según el INEGI, nuestras estadísticas de salud, más o menos se reportan ese número de pacientes al año. La tasa de mortalidad afortunadamente es muy baja, pero es un diagnóstico sumamente sencillo que depende de que los pacientes justamente estén de alguna manera adecuados, entrenados o Sí. acostumbrados a hacer la autoexploración, y es muy fácil de realizarla, es muy fácil de aprender, y esto es fundamental en todos los pacientes. Es el tumor más frecuente en hombres entre los 15 y los 35 años de edad. A ver, qué bueno que mencionas eso. Es como un tumor frecuente en hombres más jóvenes. Totalmente. La edad del cáncer de testículos en pacientes jóvenes, y esto se da simplemente porque las células de las que proviene el cáncer de testículos son las llamadas células germinales, que son las que van a dar origen o lugar a los espermatozoides en la adolescencia. Las células Ujú. germinales, por ejemplo, en etapas muy tempranas de la vida, en el periodo embrionario o en niños y niñas de muy temprana edad, pues son las que van a dar lugar a los ovarios o a los espermatozoides. Y ya que empiezan justamente el estímulo hormonal, empieza la ovulación en las mujeres, empieza la producción de espermatozoides en los hombres, etcétera, etcétera. Pero estas células germinales que tienen la posibilidad de cambiar su forma, porque justamente dan origen a estas células tan especializadas, pues tienen la posibilidad también, desafortunadamente, de transformarse en procesos cancerosos. Y esa es la causa del cáncer de testículo. Que puede ser en uno o en ambos testículos, Doc. Normalmente cuando se diagnostica puede ser uno solamente. Generalmente es uno, a eso le llamamos tumor primario, y muy ocasionalmente, es muy raro, ahí la estadística es muy bajita, por debajo del quizá 1 a 2% de los tumores de testículo tendrán nuevamente alguna aparición en el testículo contralateral que originalmente estaba sano, pero que se presenten de forma bilateral en forma simultánea es extremadamente raro, es prácticamente algo no usual. A ver, dentro de todo lo que puede pasar en estos chicos, porque realmente es una edad como de una edad muy temprana de los hombres, ¿cuál sería un factor de riesgo? Los factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer de testículo, el principal y perfectamente analizado y estudiado, es la criptorquidia, es decir, que los testículos al nacimiento, alguno de los No dos bajen. ambos hayan quedado arriba en el canal inguinal o en el abdomen, que durante la etapa embrionaria los testículos se forman en el abdomen y van bajando hasta que se alojan en la bolsa escrotal. Eso es parte del Ujú. desarrollo embrionario de todos los varones, y por alguna razón se quedan atorados en mitad del camino. Generalmente se quedan en el canal inguinal, ya cercano a la bolsa escrotal o un poquito antes. Si no se descienden o no se bajan espontáneamente antes de los 2 años, hay que operarlos, porque si no, sí tenemos un riesgo de malignización de esos testículos que se quedaron arriba. Como que no acaban de desarrollarse adecuadamente y es el factor de riesgo número uno, podríamos decir, del cáncer de testículo. Exactamente. Y el otro factor que se puede llegar a asociar es la presencia de no son malformaciones, es una variante anatómica normal que se llaman microcalcificaciones. Se presentan, es así, en una gran cantidad de personas. En el 10% de la población masculina se pueden presentar estas microcalcificaciones, y se ha visto que los pacientes que tenían cáncer de testículo muchas veces también tenían asociadas microcalcificaciones. No quiere Ujú.
que todos los pacientes que tienen microcalcificaciones vayan a desarrollar cáncer de testículo, pero aparentemente sí hay una relación de los pacientes que sí tuvieron y los que tenían microcalcificaciones. A ver, y una pregunta, Doc, que me parece muy interesante también para que los hombres estén muy conscientes de cómo cuidan sus testículos. Entiendo que están por fuera del cuerpo en los hombres, o sea, que no están como en el abdomen, por una razón en especial. Digo, tal vez no tiene mucho que ver con el cáncer de testículo, pero sería interesante saber por qué deben de estar fuera del cuerpo, o sea, por qué están en la bolsa escrotal fuera. Y ese es un detalle muy interesante que pocas veces los pacientes o los varones saben por qué se presenta esta situación y es porque la temperatura del testículo debe de estar 1 grado Celsius por debajo del resto del organismo. Si no se dan estas condiciones y los testículos, por decirlo de alguna manera, no están más fríos que el resto del organismo, ya en la adolescencia, en la formación de los espermatozoides, no se va a desarrollar esta producción espermática, ni función hormonal, ni nada por el estilo. Entonces es fundamental que estén con una temperatura menor al resto del cuerpo. Que a veces se puede, o sea, hay que checar las personas que están manejando mucho tiempo, que usan ropa sintética, que están mucho tiempo en, no sé, en jacuzzis y demás, pues siempre vale la pena que se den una vuelta con su urólogo, que eso es hiper importante. Queridos amigos, voy a una pausa, doctor Lenin Rojas, amigos, y regresamos en un momento. Estoy platicando con el doctor Lenin Rojas Buendía, un gran profesional en urología del Hospital Ángeles Acoxpa, acerca del cáncer de testículo y obviamente la importancia de la autoexploración. Hombres necesitan conocerse, necesitan ver si hay cambios que ahorita el doctor Lenin nos va a explicar. Y hablando de los factores de riesgo, Lenin, hablabas de la criptorquidia, cuando uno de los testículos o los dos se quedan en la ingle o que no bajan, no descienden. Y es un factor de riesgo. Las microcalcificaciones pues ¿hay alguna antecedente heredo familiar? Y totalmente, también se ha visto que pacientes que tuvieron padres, hermanos, tíos, familiares de primera línea con cáncer de testículo pueden tener cierto riesgo adicional. No hay reportes estrictos de qué porcentaje nos va a incrementar el riesgo, pero generalmente lo que recomendamos es que pacientes que saben que tuvieron familiares con cáncer de testículo deben estarse monitorizando con un poquito más de frecuencia o con más detalle la autoexploración y este tipo de circunstancias. Que eso es importantísimo, o sea, sí autoexplorarse. Ahora, si ya sabemos los factores de riesgo, una pregunta antes de pasar a la sintomatología. Personas o hombres que han tenido criptorquidia, que fueron operados a los 2 años y demás, ¿también tienen factor de riesgo o disminuye ya con una cirugía chiquitín que les ayudan a que desciendan los testículos? Si la cirugía se desarrolló antes de los 2 años, el riesgo disminuye considerablemente, pero siempre son pacientes que ante cualquier modificación en la estructura, el tamaño, la consistencia, la firmeza del testículo, deben de acudir justamente a valoración para que descartemos cualquier circunstancia de cuidado. Ya, ahora, no tienes idea, bueno, me imagino que sí, los padres estarán muy conscientes de los chicos que tuvieron criptorquidia o también calcificaciones o antecedentes heredofamiliares, pero la sintomatología, pueden ser chiquitos, pueden ser adolescentes y no tener idea de cuál es la sintomatología. ¿Es evidente o es muy sutil? La sintomatología podríamos mencionar que hasta cierto punto puede llegar a ser sutil. Uno de los datos o síntomas principales es que empieza a aumentar el tamaño del testículo, puede aumentar la consistencia del testículo, pero generalmente el cáncer de testículo nunca da dolor y el problema es que la mayoría de las personas solo le toman atención a algún problema cuando da dolor, es cuando buscan Uy, la revisión con el médico y si sí, puede, pues hay pacientes que pueden dejar pasar desapercibido este tipo de síntoma sin que les preste o les dé mayor. mayor atención. Sí. El síntoma principal es el aumento de volumen y el aumento de consistencia. Crece de tamaño el testículo, ¿qué tanto? Pues a veces puede triplicar o ser más grande el testículo que eso. Y la consistencia del testículo se siente mucho más firme, a veces inclusive como una piedra, se siente muy duro, se nota completamente distinto al testículo del otro lado. Pero si el paciente
antes de que empezara a tener el problema, nunca se revisó, nunca se autoexploró, pues no sabe exactamente cómo se deben de sentir los testículos. Entonces, por eso, desde adolescentes, los niños o los adolescentes deben acostumbrarse a sentir las estructuras normales y cualquier cambio en la consistencia de los testículos definitivamente es una alerta que debe de llevar al paciente al urólogo. Que fíjate que ahorita que mencionas eso, a mí se me haría muy, como con mucho compromiso de los padres, llevar a estos pequeños a, no sé qué edad sería la apropiada, con ustedes los urólogos, para que les enseñen a autoexplorarse, así como a nosotras las mujeres, pues el ginecólogo o el médico de primer contacto, si tiene buena capacitación en la autoexploración, nos enseñan cómo autoexplorarnos. Hay mucha información. Creo que falta información de cómo los chicos deben de autoexplorarse los testículos. Se me haría muy buena idea llevar a ustedes para que le digan, a ver, miro, esta es una consistencia normal. En el momento que sientas algo, siente tus testículos, pero que ustedes los guíen para que sepan y en el momento que haya un cambio, esperemos que no, pero sepan diagnosticarlo oportunamente. Claro, de hecho es muy fácil que los pacientes lo aprendan. No está como tal recomendado que acudan de rutina los adolescentes con el urólogo, porque básicamente Ujú. hay mucha información ya al respecto en redes. El médico Ok, pediatra, el médico de primer contacto que quizá debería enseñar a los pacientes a autoexplorarse es el pediatra a la edad de unos 10 11 años, alguna cosa así. Y todos los médicos dominan el tema, es una estructura muy eso fácil. estaría genial. ¿Es fácil? ¿Cómo se debe de sentir? O sea, sé que hay como los conductos, sé que está pues obviamente el testículo como tal, pero ¿cómo es la sensación? ¿Qué deberían de estar sintiendo? Que no sea una piedra, que no haya incrementado de tamaño, pero un testículo normal, ¿cómo se siente? La consistencia se refiere como renitente, es como si estuviéramos apretando un globito con agua, debe ser blandito, no debe ser duro y debe ser hasta cierto punto comprimible, se puede apretar un poquito y no causar molestias, debe de tener bordes lisos, perfectamente bien definidos, es una estructura ovoidea, es literalmente como un Sí. huevito y alrededor del testículo, porque los pacientes luego llegan alarmados a la consulta y generalmente es cuando les explicamos la anatomía, etcétera, etcétera, se palpa una estructura independiente del testículo, pero que la envuelve desde el polo superior hasta el polo inferior de la estructura, y este es el epidídimo. El epidídimo es donde se almacenan los espermatozoides previos a la eyaculación, tiene alrededor de unos 7 8 milímetros de diámetro en toda su longitud, y los pacientes suelen confundirlo con alguna alteración, con algún tumor, con alguna cosa grave, y no, es parte totalmente de la anatomía. El cordón espermático, que es donde vienen las arterias, las venas, los nervios, el conducto deferente, es un tanto más difícil de explorar, eso se necesita demasiada Manos expertos. Ujú. para identificar las estructuras, pero el testículo es muy fácil de identificar. ¿Cuál es la forma de realizar esta autoexploración? Pues esa debe de ser generalmente durante el baño con agua tibia. El escroto tiende a relajarse, tiende a elongarse. El escroto es una estructura conformada por un tejido muscular. Este músculo se llama dartos y ese músculo reacciona distintos estímulos, se contrae, se estira por temperatura, por estimulación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el paciente se baña y está con agua calientita, se estira el escroto, se elonga, es más fácil palpar las estructuras y la exploración debe de ser bimanual, debe de ser con las dos manos y se utiliza una especie como de pinza con tres dedos, el pulgar, el índice y el dedo medio, para más o menos palpar toda la superficie del testículo, que como mencionábamos debe ser lisito, sin protuberancias, blandito, etcétera, etcétera. Y el tamaño pues en realidad es muy variable, pero digamos que el promedio ya de un adolescente a adulto pues es de unos 3,5 centímetros en su eje mayor, más o menos. Que, a ver, entonces lo ideal sería que si los pediatras pues revisen a los testículos de los chavos. Entiendo que a partir de los 10 años sería adecuado. Bueno, obviamente entendiendo los factores de riesgo como la criptorquidia que ya comentamos, las calcificaciones, los antecedentes heredofamiliares, pero sí tener la costumbre de estarse revisando
de ver, así como nosotros nos revisamos las mamas o de cualquier cosa que pudiera estar diferente, pues que estos chavos aprendan a autoexplorarse. Que pues síntomas, decías ya de algo que está avanzando porque no duele, es cuando ya pues, se presenta dolor. Y aquí una pregunta, Doc, antes de irme a una pausa, que la vamos a dejar en el tintero para responder al regreso. Los testículos duelen, o sea, duelen a la presión, que dicen, ay, o sea, hasta una cuestión de autodefensa, dicen, dale en los testículos, que, porque están muy inervados. Entonces, ¿cuándo saber cuándo es un dolor normal o cuándo hay un dolor que ya es anormal y que necesita una revisión de un experto? Voy a una pausa, amigos, y regresamos con más, pero no se vayan, que volvemos con más información. Que sí, es normal que los testículos duelan cuando pues les das una patada o los aprietan, muchas cosas. ¿Cómo definir qué es un dolor que ya se pasa? Y ahorita me comentabas que hay pacientes que al dolor de repente sí van a consulta, pero hay pacientes que pueden pasar 2 años que acaban con metástasis, que es cuando el cáncer migra a otros órganos, porque no le dieron importancia a ese dolor y a ese crecimiento testicular. Exactamente, el dolor siempre está asociado a algún traumatismo, esa es la causa principal del dolor testicular, Sí. pero si se presenta de forma espontánea, sin algo a lo que lo podamos asociar, definitivamente es un dato de alarma que debe de llevar al paciente a acudir a la consulta. El dolor se da generalmente cuando el tumor que requiere mucha irrigación, mucho flujo sanguíneo, se queda desprovisto de flujo sanguíneo y se infarta, se puede llegar a morir cierta parte Ay, del tumor y eso causa dolor y eso es un dato que muchas veces hace que el paciente vaya a la consulta. Otra sí. causa de dolor en el abdomen, por ejemplo, en la parte posterior de la espalda, es justamente estos pacientes que se esperaron mucho tiempo con el problema y tienen metástasis y las metástasis son las que están causando ya dolor abdominal, que es otro de los escenarios en los que puede haber un dolor importante. Sí, y me decías que básicamente el diagnóstico lo puedes hacer en la clínica, o sea, en la exploración física, obviamente en la palpación, ultrasonido. ¿Cuál es la forma adecuada de diagnóstico y la más común? El paciente llega a la consulta, lo tocamos, se toca de inmediato el tumor, con el ultrasonido confirmamos los cambios estructurales que hay en el testículo, que eso es plenamente indicativo de una sospecha alta de cáncer, y como confirmación tomamos unos estudios de sangre que se llaman marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, deshidrogenasa láctica y una gonadotropina coriónica, que es básicamente una hormona de embarazo, se elevan tremendamente en muchos de estos tumores y Sí. eso es el diagnóstico. Ahora, para el tratamiento, ya tienes un diagnóstico de cáncer, que hablamos de prevención, hablamos de diagnósticos, o sea, de factores de riesgo más que de prevención, de diagnósticos oportunos, que sería la diferencia. Y ahora el tratamiento, ¿es el tratamiento básico de cáncer como el que conocemos comúnmente? Sí, el tratamiento del cáncer de testículo, al ser un tumor que se desarrolla muy rápidamente, que tiene una división celular muy acelerada, debe de inmediato considerarse candidato a tratamiento quirúrgico. La cirugía consiste en quitar el tumor primario mediante la orquiectomía, es quitar el testículo, pero debe de ser a través de la región inguinal. Si nosotros abordamos al testículo por el escroto o queremos biopsiar o tomar punciones del testículo, podemos regar el tumor y muchos pacientes preguntan que si no es conveniente una biopsia previa y no, está totalmente contraindicada. El cáncer de testículo no se biopsia, se hace la cirugía y posterior a la cirugía, dependiendo del resultado, pues se ve el tratamiento. Para saber si ese paciente tiene metástasis o no, se hacen otros estudios de extensión como la tomografía para ver que no tengamos metástasis en la zona más frecuente, que es en el abdomen posterior, que se llama retroperitoneo, en los ganglios. Y sí, me imagino que muchos hombres hablan de la fertilidad. Podrían vivir perfectamente y tener una vida fértil y reproductiva con un solo testículo. Totalmente, pero muchas veces depende de que el estadio en el que se captó al paciente haya sido un estadio temprano, Sí, estadios 1, en los que no van a requerir tratamiento adicional. Si el tumor tiene un alto riesgo de regresar de acuerdo a ciertos criterios o tiene metástasis, esos pacientes van a necesitar adicionalmente quimioterapia o radioterapia. Lo ideal es someterlos a quimioterapia y la quimioterapia desafortunadamente tiene alta de desarrollar infertilidad. A estos pacientes se les recomienda siempre
justamente preservar el esperma en bancos de esperma. De esperma. Fíjense qué importante es esto. Hay que revisarse, hay que acudir a los expertos y estar pendiente de la salud, y más en los adolescentes que a veces andan pensando en otras cosas menos en su salud. Doctor Lenin Rojas, buen día. Me encanta platicar contigo y te agradecemos muchísimo. En redes sociales, Urología para Todos. Cualquier duda, por favor, búsquenlo. Un gran profesional. Querido Lenin, un gran abrazo.